Gata Negra presenta. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Donde quiera que se encuentren, reciban nuestro más caluroso saludo. Bueno, caluroso es un redundante, porque si consideramos la ola de calor que estamos pasando, Guadalupe, no creo que sea demasiado oportuno. Pero les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria, y pues estamos muy contentos, Guadalupe, esta tarde. Estamos celebrando, estamos muy orgullosos, yo diría, y además muy contentos porque, parece ser que pues somos de los favoritos del público y muchas personas han seguido nuestro programa, han seguido nuestro podcast. La verdad es que estamos muy contentos porque se ve que el trabajo, el esfuerzo que hemos hecho en equipo se está reflejando, ¿no? Entonces, queridos escuchas, síganos recomendando, síganos mandando mensajes. Si esto les gusta, por favor, comenten, sugieran. Somos buenas escuchas nosotros también para poner en práctica todo lo que nos recomienden y además agradecer sus comentarios y sobre todo su preferencia. Y bueno, a todos los que hacen posible que esta emisión llegue a ustedes gracias a la tecnología del podcast, nuestro agradecimiento, y como dice Guadalupe, sobre todo a ustedes por hacer este proyecto posible. Claro, y a través de esto, pues que Testigos del Crimen siga testificando, pues lamentablemente muchos crímenes, pero sobre todo mucha luz en este aspecto desde una área criminológica, criminalística, y seguiremos en la lucha contra el crimen. Y bueno, como hemos atestiguado que el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes, el día de hoy vamos a salirnos un poco de la línea tradicional que seguimos, aunque tiene mucho que ver el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de Batman. Bueno, un ser fantástico que a mí me lo preguntas, a mí me encanta, me seduce, me hipnotiza, me encanta Batman. Y es que Batman, siendo el más humano de los superhéroes, ha ganado un lugar preferencial en este tipo de personajes. Y yo diría que además entre los personajes de ficción, entre los grandes detectives de ficción, muchos estudiosos dicen que Batman es el personaje, el detective más famoso después de Sherlock Holmes, por ejemplo. Y obviamente, eso son palabras mayores, ¿no? Batman muchas veces nos quedamos en la simple etiqueta de que es un superhéroe, un cuate disfrazado que sale por las noches a combatir el mal, pero hay más allá de este personaje, Guadalupe. ¿Por qué? Batman es un criminalista. Batman es un hombre que se vale de las ciencias forenses para resolver los crímenes a los cuales se enfrenta. Sí, porque además, usa todo un desplegado de tecnología, pero además de ingenio, y algo que a mí me agrada mucho de Batman, que estamos haciendo este programa porque a ti y a mí nos encanta Batman. Así es. Tu tesis de licenciatura es de Batman, Así que es. Además está extraordinaria. Muchísimas gracias. Escuchas. Tiene una parte intuitiva muy, muy desarrollada, ¿no? Aquí se la asocian con el murciélago. Ajá. Pero más allá de esta parte del radar y del murciélago, tiene una parte intuitiva que es sumamente deductiva. Va hilando tanto pasos, piezas, hasta ir formando el proceso y llegar a una conclusión completamente científica. Exacto. Lo cual lo hace real, lo hace contundente y hace que las pistas que va llevando, llegar a una conclusión y aprender al malo, de acuerdo a los cómics, sea con todo sentido, con toda lógica y con un peso abrumador. Efectivamente. Y para comenzar a hablar de este personaje, creo que debemos remontarnos al año en que fue creado, 1939, Estados Unidos. ¿Qué pasaba en ese momento? Aquí ya, si vamos recordando,
Llevan 10 años de haber pasado la Gran Depresión, lo que no significa que ya hayan salido del bache. Y si nos vamos un poquito más amplio, bueno, hemos de recordar que en 1939 inició la Segunda Guerra Mundial. Entonces, está el mundo plasmado de una figura completamente diabólica, vamos a plantearlo desde todo el largo de este cómic, en fin. Y si el mundo se ve como que hay que eliminar a los malos y se divide y se escinde como bueno y malo, bueno, esto es algo completamente notorio, ¿no? Además también está la Guerra Civil Española, que bueno, se le manda el apoyo de, mira Hitler, yo te apoyo, pero yo tengo mi propia guerra y tengo que ver qué pasa. Es una guerra muy dura para los españoles, muy cruenta, que hasta la fecha ha dejado cicatrices igual que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. También, bueno, de todo esto está la neutralidad que Estados Unidos al principio del conflicto manifiesta. Y esto es de llamar la atención porque después entra de lleno a todo lo que es la conflictiva de la Segunda Guerra Mundial. Sí, después del famoso bombardeo a Pearl Harbor, que el presidente de Estados Unidos se había fijado una postura neutral y pues de alguna manera indiferente ante el conflicto que pues prácticamente subyugaba a toda Europa. Alemania ya había ocupado Praga, había ocupado Polonia, había ocupado, estaba por ocupar París, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que este ambiente, este escenario, pues es de gran angustia para la gente, ¿no? Sí, porque no saben qué esperar. Es decir, hay algo que tenían estable un día antes. Quizá estoy exagerando, pero en muchos casos sí fue un día antes. Tenían una cierta estabilidad y al día siguiente no tenían nada. Exacto. Y es en esta época donde los cómics, las historietas, los tebeos o como quieran llamarle, de acuerdo a la región, cobran una importancia muy, muy, muy grande, cumpliendo una función de lectura de evasión. La gente se refugiaba en esta forma, en esta manifestación artística, de alguna manera para, pues para aliviar un poco todas esas tensiones, esas preocupaciones que tenían, ¿no? Sí, y además surge los superhéroes como un subgénero. Algo tan importante que hasta la fecha, bueno, siguen proliferando. Y yo creo que aquí habría que hacer notar y subrayar esta necesidad del superhéroe, no solamente el héroe, porque ya a través podemos verlo a través de las guerras locales y mundiales, todos los héroes que fueron surgiendo, ¿no? Pero la necesidad que tenía el ser humano, el individuo en ese momento, era de algo superior, algo que pudiera sobrepasar y rebasar las capacidades humanas, porque eso era parte de lo que querían, deseaban, ser rescatados por alguien que no fuera un simple humano. Exactamente. Y pues más sobre esto, más sobre superhéroes y más sobre el origen de Batman, lo comentaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Y bueno, continuamos hablando de este fantástico personaje y de esta maravillosa persona que es Batman. Así es. Pero para hablar de Batman también necesitamos hablar de un superhéroe por primacía, que es Superman. De alguna manera es el que inició este boom por los superhéroes. Pues resulta que Superman aparece por primera vez en 1938, es creación de un par de jóvenes de Cleveland llamados Joe Shuster y Jerry Siegel, y pues de inmediato el personaje causa la fascinación por parte de los lectores, tiene un gran éxito, y eso es lo que obliga a los editores de una compañía llamada New York Comics, conocida hoy en día como DC Comics, a buscar nuevos superhéroes, y es precisamente por esto por lo que aparece Batman. Resulta que un joven de Chicago llamado Bob Kane, un dibujante, tenía 18 años por aquella época, hace mancuerna con un otro jovencillo llamado Bill Finger, y pues juntos se dan a la tarea de crear a un personaje que estuviera a la altura del éxito de Superman y que obviamente pudiera generar aceptación y que pudiera despertar la atención del público para aumentar las ventas de la compañía. Pues entonces este par de chavos tienen la idea de crear a un detective.
no es un personaje venido de otro planeta como Superman, sino un hombre de carne y hueso, y para ello toman diferentes referencias. Tal vez la más importante, la película La marca del zorro con Douglas Fairbanks. El zorro, que también, si ustedes se acuerdan, es un clásico. Cuate enmascarado que sale en la noche en su corcel brioso que se llama Tormenta para combatir al crimen, tiene su base de operaciones en una cueva abajo de su mansión. Bueno, la primera influencia, ¿no? La máquina voladora de Leonardo da Vinci, una máquina que tenía a un hombre con grandes alas de murciélago, esa es otra influencia, y algunas otras películas de la época, así como seriales radiofónicos, El Avispón Verde, La Sombra, que son seres ordinarios, hombres ordinarios, que tienen una doble personalidad, se ponen un disfraz y salen a combatir al crimen. Y también, pues de alguna manera, estamos en la época de la novela negra, de los grandes autores de género policíaco. Tenemos al propio Dick Tracy, de Chester Gould, como influencia, un detective que tenía este famoso relojito con pantallita. Sí. Esas son las influencias mediante las cuales estos dos jóvenes llegan a la concepción de un personaje que originalmente es conocido como The Batman, el hombre murciélago. Pues bueno, la primera aventura de Batman es publicada en el número 27 de Detective Comics, una revista de historietas ya de alguna manera encaminada hacia el género de detectives, como su nombre lo dice, y se llama El caso del sindicato químico, y es publicada en mayo de 1939. Y ya desde aquí comienza a sentar lo que van a ser las características que van a definir al personaje. Es un justiciero solitario, disfrazado, que actúa en la clandestinidad de las sombras, que combate gángsters, que combate mafiosos, contrabandistas, y pues de alguna manera marcan que es un hombre que se mueve al margen de la ley, pero no por encima de ella. De alguna manera, Guadalupe, los creadores optan por inventar una ciudad ficticia como base de operación, porque todos los superhéroes son demasiado territoriales, como hemos podido constatar. Por supuesto. Y además, ciudad gótica, que bueno, si nosotros hacemos referencia al nombre de todo lo gótico, es algo obscuro, es algo que encierra un misterio también, es algo que es enigmático. Pero el otro día que estábamos platicando precisamente de Batman, mi estimado Roberto, hiciste una referencia y una asociación muy interesante acerca de Ciudad Gótica, ¿no? De que todo el mundo dice que es lo que sería Nueva York. Así es. Y tú dices que no, y a mí me pareció muy acertado y muy interesante. Exacto, más bien Ciudad Gótica vendría siendo una alegoría de la ciudad de Chicago. Y no hay que perder de vista que Metrópolis, la urbe que defiende Superman, es más adecuada al empuje, al desarrollo, a los grandes rascacielos que hay en la ciudad de Nueva York. Chicago, una ciudad más añeja, con mayor tradición, enormes edificios también, pero más sombría, llena de callejones, y además, si ustedes se acuerdan en emisiones anteriores de Testigos del Crimen, Chicago era el escenario y la casa natural de los gángsters en Estados Unidos, con Al Capone y todos sus grandes secuaces, ¿no? Y esto es precisamente lo que combate Batman. Efectivamente. Gángsters y gente muy mala que actúa en las tinieblas, que actúa fuera de la ley, obviamente, ¿no? Pero gente con este tipo de características. Efectivamente. Y de alguna manera los enemigos de Batman al principio, que eran estos mafiosos pues comunes y corrientes, tenían una extraña propensión a morir. Caían de edificios accidentalmente, perecían en incendios. Los métodos de Batman eran muy poco ortodoxos y muchos de ellos pues acordes a la necesidad de enfrentar con fuego un fenómeno terrible como es la delincuencia, ¿no? Sí, que bueno, aquí es en donde también empezamos a entrar en las confusiones de Batman, como para empezarlo a tipificar o a crear un perfil de Batman, ¿no? Porque muchos, como tú decías al principio, ¿no? Es el hombre enigmático que se cubre el rostro, sale en las noches, pero también está considerado como el pobrecito que perdió a los padres. Efectivamente, porque eso es precisamente... en noviembre de 1939, los creadores de Batman, en el número 33 de esta historieta,
crean la que yo considero que es la historia más sorprendente de Batman, y es donde narran su origen. Y precisamente este se remonta a que él, Batman, siendo un niño de 8 años llamado Bruce Wayne, él atestigua la muerte de sus padres a manos de un malhechor sin nombre que les dispara por robarlos. Entonces el niño se queda sollozando, se queda completamente desvalido, crece bajo la tutela de su mayordomo, Alfred Pennyworth, y decide encaminar todos sus recursos para combatir el fenómeno que le privó de sus seres más queridos, que eran sus padres. Sí, pero esto lo logra consolidar mentalmente hasta la adolescencia. Efectivamente. Sí, porque imagínate un niño de 8, 9 años, si nos vamos un poquito a empatizar con Bruce, así como... Oye, ya quedaste huérfano y además toda la culpa que te genera. Exactamente, que son los dos grandes traumas que posee, ¿no? Por supuesto, uno es el no haber muerto con sus padres, que esto es la culpa del sobreviviente, tal cual en cuestión de victimología se maneja. O sea, ¿por qué todos si no yo? ¿Sí? Y la otra es que no pudo hacer nada al respecto. Y no podía hacer nada, era un niño de 8 años. Por supuesto, contra un maleante armado, pues nadie puede hacer nada, ¿no? Cuando crece, estudia criminología, estudia psicología, estudia ciencias forenses, acrobacias, artes marciales, en fin... Él mismo se convierte en un instrumento de justicia. Es un luchador hábil, un experto forense, es un amo de los disfraces como Sherlock Holmes y es un artista de las fugas a la altura de Harry Houdini. Y es así como, enfundado en un disfraz de murciélago, decide salir a las calles para combatir el fenómeno que lo creó. Pero bueno, más sobre Batman y más sobre pues los tortuosos senderos que hay en su mente. ¿Qué te parece si lo comentamos? Después de una pausa. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y nos encontramos en la recta final de esta emisión de Testigos del Crimen. Y vamos, ¿qué te parece, Guadalupe, si comenzamos a hacer una disección de la psicología de Batman? Yo... bueno, en el estudio que hice hace varios años para mi tesis, encontré varios referentes que nos pueden servir para comprender al personaje. Yo creo que uno de los primeros es César el Hombroso, que identifica a lo que él llama el matoide, un individuo que tiene una afectación de sus capacidades y que de alguna manera siente que es el detentor de la verdad y de la justicia. Yo sería una de las primeras líneas que utilizaría para aproximarme al personaje. Sí, esto yo creo que queda demasiado claro en Batman, en donde él se siente responsable de hacer justicia por su propia mano, que es lo que comentábamos hace rato de cómo van siendo los métodos, ¿no? Yo en alguna ocasión, bueno, se me quedaron viendo raro cuando dije que Batman, a pesar de que a mí me apasiona, me agrada mucho, tiene ciertas características psicopáticas muy serias. Claro, pues Batman es un hombre que tiene un trastorno mental severo. Sí, porque a pesar de que, bueno, de acuerdo a los rasgos psicopáticos, él no torturaba animales de pequeño, en absoluto, ni incendiaba, no sé, hojas secas como para causar segundos calamidades, no sé, todas estas cosas. La forma fría, dura, calculadora, este control excesivo de impulsos que tiene, el grado de peligrosidad que representa Batman es muy alto. Es por eso que muchos de los policías lo persiguen. Exacto. ¿No? O sea, además de que sí termina matando, quizá él no... no por propia mano ni conscientemente, ¿no? Sí, no, pero sí, como decías, se caían de los edificios sin querer, o sea, no cual sin querer, los iba persiguiendo, se les acababa el piso y vámonos para abajo. Claro. Y es una forma de asesinato, o sea, había sangre y había homicidio, que es parte de estas características, ¿no? Pero también los rasgos paranoicos que tiene son impresionantes, o sea, estarse cuidando constantemente las espaldas. Y se vuelve alguien voyerista, que es otra de las grandes características de Batman. Él se hace sombra, ¿sí? Él se esfuma, se oculta en la noche, pero él ve perfectamente todo lo que los demás hacen, claro, pero que no lo vean a él, que son estos rasgos voyeristas y parte del paranoide o del paranoico. ¿Esquizofrenia?
Híjole, esquizofrenia, ahí sí me costaría un poco más de trabajo, debido a que, bueno, no escucha voces, sí tiene un contacto con la realidad. Aquí quizás sí entraría, si hay un contacto con la realidad, sabe qué día es hoy, qué día es mañana, en fin, de acuerdo a los cómics. No hay una pérdida alteración de las de capacidades tiempo. intelectivas. Ajá. No hay alteración ni en tiempo ni en espacio, pero quizás sí en persona. Ajá. Porque aquí hay esto interesante de Batman, que es una decisión impresionante, Ajá. en donde él es Bruce Wayne De día. de día, y a veces no tan de día. Ajá. En algunas ocasiones Bueno, llega a salir también en hacer las sus eventos, mañanas, ¿no? Sí, de caridad nocturnos también. Pero en mucho es Batman. Y Batman termina siendo él y Bruce Wayne la coraza. Bruce Wayne es el disfraz. Bruce Wayne es el disfraz. Mientras Batman es la real. auténtica personalidad. Sí, pero obviamente no puede andar todo el tiempo vestido de Batman y decir, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Batman. Así como en la serie de Adam West, ¿no? Que entraba a una discoteca y le decía, disfrazado de Batman él, y le decía al encargado, oiga, por favor, soy Batman, pero no diga que estoy aquí. No quiero llamar la atención. Sea discreto, ¿no? Sí, y las mallas y del color púrpura, bueno, era extraordinaria. Completamente. Yo también encontré, Guadalupe, que bueno, de acuerdo a la teoría de Alfred Adler, él habla acerca de un individuo que tiene un complejo de inferioridad y que causa la necesidad de hacer grandes acciones para compensarlo. Y yo creo que, bueno, qué complejo de inferioridad más grande, que es la pérdida que el tipo sufrió. Carece de algo de lo más preciado que tenemos en nuestra formación, que es mamá y papá. Fíjate que ese complejo de inferioridad no lo encaminaría hacia la pérdida de papá y mamá, Ajá. sino el quedar desprovisto de todo aquello que se puede representar y sustentar como alguien que te da este reflejo de importancia. Ajá. No puesto solamente en papá y mamá, él queda bastante cubierto en este sentido. Alfred, digámoslo así, sin Alfred se muere. Sí. En el amplio sentido. Sí, completamente. Sin embargo, perdió a su papá y perdió a su mamá y no se murió. No. Y es algo que él no ha podido terminar de comprender. Pero se le muere Alfred Ajá. y se muere Bruce Wayne y se muere Batman. Y obviamente pues también queda protegido por la amplia y vasta fortuna que le dejan sus papás, ¿no? Le aseguran los bienes necesarios para poder subsistir. Sí, digo, no podría, como dijo el Guasón, ¿de dónde saca estos juguetitos? Sí, claro. No podría tener todo ese armamento. Que es una cuestión interesante. ¿Por qué alguien con esa capacidad económica no redime esta culpa, estos complejos, haciendo grandes donaciones a la policía, por ejemplo, ¿no? O pagando a Rudolph Giuliani para que le vaya a asesorar a la policía de Ciudad Gótica? ¿Por qué la necesidad de salir a partirse la crisma, él combatiendo directamente a los criminales? Yo creo que aquí sí pondría lo que estás mencionando de Alfred Adler acerca del complejo de inferioridad. Yo lo mencionaba por esa ruta. Desde esta parte en donde tengo que superarme para dejar de ser inferior, ¿sí? Porque a pesar de sus millones y de todo lo que los papás le hayan dejado, él no se sentía lo suficiente, o sea, no llegó a la edad como para decir sí lo merezco. Ajá. No lo merezco y tengo que buscar compensarlo, pero además aquí también está la culpa, claro, ¿sí? En donde yo tengo que ir y por mi culpa ser responsable y en cierta forma ser castigado por todo esto que no pude lograr y que no pude hacer. Yo creo que en ese sentido Batman, es con la debida distancia temporal, yo creo que es muy parecido al Hombre Araña. El Hombre Araña también lo mueve la culpa. Nada más que Batman es un hombre que se forjó por voluntad propia, obviamente a partir de un crimen. Batman es humano. Bueno, exacto. El Hombre Araña también, lo que pasa es que el Hombre Araña, como hemos platicado, es un mutante. Claro, o sea, y ahí ya lo cambia completamente la historia, ¿no? A Batman no lo mordió un murciélago radioactivo. Batman se creó por voluntad propia. Y en ese sentido yo creo que otro de los factores que contribuyen al éxito de Batman, pues es la torcida galería de psicópatas que enfrenta, ¿no? Comenzando por el Guasón. Por supuesto, porque además es un reflejo de sí mismo. Hablando de psicopatía, si podemos ver el Guasón, uno que a mí me encanta, que es el espantapájaros, que es completamente brillante, inteligente, es profesor manipulador, de psicología. es psicólogo. El espantapájaros es psicólogo.
estos son reflejos de la otra cara de la moneda de Batman. O sea, Batman está pendiendo de un hilo muy frágil en donde si se descuida, termina como ellos. Claro, por supuesto. Bueno, entre los enemigos que enfrenta hay megalómanos, hay sociópatas. Como Ra's al Ghul, ¿no? Ghul, por ejemplo. Sí. Hay un pirómano que se llama Luciérnaga que incendia cosas. Hay una gran mística en torno a esto, ¿no? El ventrílocuo. Arnold Wesker. Y Harry Dos Caras. Exacto. ¿A dónde voy con todo esto? Qué curioso que la mayoría de estos personajes, unos son de un corte psicológico y de una profundidad asombrosa, pero además, así como Batman, la mayoría está escindido. Exactamente. O sea, todos tenemos bueno y malo, pero lo integramos, eso esperamos, ¿no? Ajá. Pero ellos terminan con A y B y dos caras muy opuestas, ¿no? Claro. Y bueno, pues de alguna manera Batman va a continuar siendo un símbolo de los ideales de justicia, de equidad que todos aspiramos, ¿no? Como grupo social. Sí, porque va a representar toda esta parte oscura de las personas, pero que a la vez está mostrando luz por la justicia que está ejerciendo, ¿no? Pues bien, pues con esto de manera abrupta y necesaria por el tiempo que se ha agotado, llegamos al final de esta emisión. En algún otro momento podemos hablar acerca de los psicópatas que hay en Batman, ¿no? Vamos a penetrar más a profundidad, ¿no? Sí, porque toda esta galería tan impresionante y tan bonita que hemos mencionado, de verdad es digna de irla analizando y revisando. Y seguimos con la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué nos seduce tanto la locura y las partes oscuras de las personas? Efectivamente. Y para hacer honor a las historietas, podríamos decir que esta historia continuará en otro momento. Pues gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta ocasión. Estuvimos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen, un programa de Frecuencia Cero, la otra radio.